Bien, en esta oportunidad trataremos de explicar el diseño de zapatas aisladas centrales sin momento, es decir, sin la presencia de alguna excentricidad que nos pueda generar algún momento. En un siguiente video explicaremos este mismo diseño considerando ya el momento. Bien, cabe mencionar que el diseño de zapatas aisladas o zapatas para una sola columna pertenecen al tipo de cimentación superficial o directa y se usan pues para soportar la carga de una sola columna y son las más comúnmente usadas, en particular cuando las cargas son relativamente ligeras y las columnas no están muy cercanas entre sí. Bien, en primer lugar tenemos los datos del diseño. Como datos generales para la zapata necesitamos conocer el peso de la carga muerta, que para este caso estamos considerando 140 toneladas, el peso de la carga viva de 35 toneladas, la capacidad portante del suelo de 2.5 kilogramos por centímetro cuadrado o 25 toneladas por metro cuadrado, la profundidad de excavación de F, es decir, a partir del nivel de terreno natural, cuánto vamos a excavar. Este dato lo podemos obtener del estudio de mecánica de suelos, que para este caso es de 1.70 metros, el nivel de piso terminado, en este caso más 0.30 metros, y con estos dos datos tenemos una altura total HF de 2 metros. Asimismo, la densidad del suelo de 1.80 toneladas por metro cúbico. La densidad del concreto sabemos que es de 2.40 toneladas por metro cúbico y con estas dos densidades podemos obtener la densidad promedio, en este caso de 2.10 toneladas por metro cúbico. Asimismo, sobre el nivel de piso terminado tenemos una sobrecarga, en este caso de 400 kilogramos por metro cuadrado o 0.4 toneladas por metro cuadrado, la resistencia a la compresión del concreto, F'C, de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, la resistencia a la afluencia del refuerzo de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y como datos de la columna tenemos su dimensión mayor T sub 1 de 0.60 metros, su dimensión menor T sub 2 de 0.30 metros y su resistencia a la compresión del concreto, F'C, de 280 kilogramos por centímetro cuadrado para la columna. Con todos estos datos entonces procedemos ya al desarrollo del diseño. En el paso 1 tenemos la determinación de cargas. Aquí vamos a determinar el peso de servicio y el peso último. El peso de servicio será simplemente la sumatoria del peso de la carga muerta más el peso de la carga viva. Tenemos un peso de servicio de 175 toneladas y el peso último es un peso ya amplificado por ciertos factores que nos da la norma. Para este caso, 1.4 la carga muerta más 1.7 la carga viva. Tenemos entonces un peso último de 255.50 toneladas. En el paso 2 tenemos el cálculo del esfuerzo neto del terreno, el cual se determina mediante la siguiente fórmula. El esfuerzo neto del terreno es igual a la capacidad portante del terreno menos HF por la densidad promedio menos la sobrecarga. Al reemplazar entonces nuestros datos en esta fórmula tenemos un esfuerzo neto del terreno de 20.40 toneladas por metro cuadrado. En el paso 3 tenemos ya el dimensionamiento en planta de la zapata. Es decir, vamos a calcular el área de la zapata, el cual se determina simplemente dividiendo el peso de servicio entre el esfuerzo neto del terreno. Realizamos esa división y tenemos un área de zapata de 8.58 metros cuadrados. Y con esta área de zapata calculamos el valor de T, que viene a ser la dimensión mayor de la zapata, y el valor de S, que viene a ser la dimensión menor de la zapata. Tenemos para T entonces un valor de 3.08 metros y para S un valor de 2.78 metros. Estos valores entonces los redondeamos al superior. Vamos a usar para T un valor de 3.10 metros y para S un valor de 2.80 metros. Haciendo
teniendo un área real ya de 8.68 metros cuadrados, que es, como se puede observar, mayor al área determinada inicialmente. Bien, seguidamente entonces vamos a realizar la verificación de la longitud de volado, LV. En casos de que la carga P actúe sin excentricidad, lo cual es este caso, es recomendable buscar que la longitud de volado 1 sea igual a la longitud de volado 2. Vamos a verificar eso entonces. La longitud de volado 1 será pues simplemente la resta de esta dimensión t menos t sub 1, todo eso entre 2. Tenemos 1.25 metros. Y la longitud de volado 2 será también pues la resta de s menos t sub 2 y todo eso entre 2. También tenemos 1.25 metros, lo cual es correcto entonces. Asimismo podemos realizar la verificación de presiones. Es decir, que la capacidad portante del terreno sea mayor o igual que la presión máxima. La capacidad portante del terreno, según nuestros datos, es de 25 toneladas por metro cuadrado. Este valor debe ser mayor o igual que la presión máxima. La presión máxima será simplemente pues el peso de servicio entre esta área real de la zapata, saliendo un valor de 20.16 toneladas por metro cuadrado. Es correcto entonces. Bien, en el paso 4 tenemos el cálculo de la reacción neta del terreno o el cálculo de la presión última, el cual se calcula simplemente dividiendo el peso último entre el área real de la zapata. Tenemos una presión última entonces para este caso de 29.44 toneladas por metro cuadrado, el cual se representa, como se puede observar, como una carga distribuida uniformemente, ¿no?, en toda esta área de la zapata. Bien, en el paso 5 tenemos el dimensionamiento de la altura HZ de la zapata por punzonamiento. Aquí vamos a determinar ya entonces el peralte HZ de la zapata y por ende el peralte efectivo D. Bien, entonces este cálculo va a consistir en lo siguiente. Tenemos que asumir un HZ. Generalmente se suele asumir pues un valor a partir de 50 centímetros, ¿no? Si colocamos aquí 50 centímetros, vemos que automáticamente nos aparece la indicación de que debemos aumentar HZ. Eso quiere decir que en una verificación posterior no se está cumpliendo el cortante por punzonamiento. Entonces podemos aumentar a 55 centímetros. Sigue saliendo igual, probemos con 60 centímetros entonces. Registramos el dato del recubrimiento en zapatas, que es de 7.5 centímetros, el diámetro del acero de 1.91 centímetros y calculamos ya el peralte efectivo D, simplemente restando HZ de 60 centímetros menos el recubrimiento menos el diámetro del acero. Y tenemos un peralte efectivo D de 50.59 centímetros. Asimismo, calculamos el perímetro de la sección crítica. ¿Cuál viene a ser este perímetro? El que se ubica a una distancia de D medios de la cara de la columna en sus 4 lados. Tendríamos que sumar toda esta distancia más esta distancia más esta otra distancia más esta otra distancia, es decir, 4 veces el valor de D más 2 veces el valor de T sub 1 más 2 veces el valor de T sub 2. Y de esa manera obtenemos el perímetro de la sección crítica en zapatas centrales. Seguidamente determinamos este factor beta, que viene a ser la relación de la dimensión larga a corta de la sección de la columna. Es decir, simplemente dividir la dimensión mayor de la columna de 60 centímetros entre la dimensión menor de la columna de 30 centímetros para este caso, y tenemos un valor de 2. Seguidamente necesitamos conocer esta constante usada para calcular el cortante por punzonamiento en zapatas, que para columnas interiores o columnas centrales le corresponde un valor de 40. Seguidamente el factor lambda, que viene a ser un factor de modificación relacionado con la densidad del concreto, que para concreto de peso normal o concreto convencional le corresponde un valor de 1. Bien, todos estos valores nos van a permitir posteriormente calcular la cortante por punzonamiento en el concreto. Asimismo tenemos aquí el valor de M y el valor de N. El valor de M será pues la sumatoria simplemente de D más T sub 1, esta dimensión mayor. Y el valor de N será pues simplemente la sumatoria de D más T sub 2, esta otra
dimensión menor en el otro sentido. Bien, seguidamente entonces en el punto 5.1 realizamos el cálculo del cortante actuante por punzonamiento, el cual ocurre pues a una distancia de d medios de la cara de la columna. ¿Cómo calculamos este cortante entonces? Simplemente realizando sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos aquí el peso último y tenemos aquí una carga distribuida que actúa en toda esta área. Tendríamos que puntualizarlo entonces como simplemente multiplicando esta presión última por M por N, por toda esta área. Al tener dos fuerzas entonces simplemente restamos entonces el peso último menos toda esta fuerza y tenemos un cortante actuante por punzonamiento de 229.26 toneladas. En el punto 5.2 realizamos el cálculo de la resistencia al cortante por punzonamiento en el concreto. Este cortante debe ser el menor, nos indica la norma, entre A, B y C. Calculamos entonces el cortante con cada una de estas fórmulas. Simplemente reemplazamos nuestros datos que habíamos calculado anteriormente en este mismo paso y finalmente nos quedamos con el menor valor de estos tres. Siempre se obtiene el menor valor con la fórmula C. En este caso se puede observar que obtenemos los menores valores con la fórmula A y C. Nos quedamos con el menor entonces y ese vendrá a ser nuestro cortante por punzonamiento del concreto. Finalmente realizamos la verificación en el que el cortante del concreto pues afectado por un factor de reducción de resistencia debe ser mayor o igual que el cortante actuante por punzonamiento. Multiplicamos entonces 0.85 por el cortante del concreto y obtenemos un valor que debe ser mayor o igual que el cortante actuante por punzonamiento. Vemos que sí se cumple entonces. Eso quiere decir que el valor de HZ es el correcto de 60 centímetros. Si colocamos por ejemplo 55 centímetros, vemos que esta verificación del cortante por punzonamiento no nos cumple y nos indica aquí que debemos aumentar este peralte. Por eso es que tomamos un valor de 60 centímetros y de esa manera sí nos cumple esta verificación del cortante por punzonamiento. Bien, en el paso 6 tenemos la verificación del cortante por flexión o corte por tracción diagonal. Aquí, en el punto 6.1, vamos a realizar el cálculo de la fuerza cortante amplificada en la sección, el cual ocurre pues a una distancia D de la cara de la columna. Es decir, a partir de esta distancia D hacia el borde de la zapata, vamos a tener esta fuerza cortante. Esta fuerza cortante se determina mediante la siguiente fórmula que es, como se puede observar, simplemente la puntualización de toda esta carga distribuida en toda esta sección de zapata. Es decir, vamos a multiplicar la presión última por toda su área, S por esta dimensión que vendría a ser la longitud de volado menos D. Y de esa manera determinamos entonces esta fuerza cortante amplificada, que sale de 61 toneladas. En el punto 6.2 realizamos el cálculo de la resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto, el cual se determina mediante esta fórmula 0.53 por un factor lambda por la raíz cuadrada del F'C por B por D. Reemplazando todos estos datos en la fórmula tenemos un cortante proporcionada por el concreto de 108.79 toneladas. Finalmente realizamos la verificación del cortante por flexión, el cual se debe cumplir pues que el cortante del concreto afectado por un factor de reducción de resistencia debe ser mayor o igual que el cortante actuante. Multiplicamos entonces el cortante del concreto por su factor de reducción de resistencia de 0.85 y este valor debe ser mayor o igual que el cortante actuante de 61 toneladas. Vemos que sí cumplimos esta condición. Bien, seguidamente en el paso 7 tenemos el diseño por flexión. Aquí, en esta parte, toda esta longitud de volado se considera como si fuese una viga en voladizo empotrada justamente en la cara de la columna. Entonces será aquí justo en este empotramiento donde vamos a tener el momento máximo. Determinamos este momento entonces
entonces, para eso tendríamos que antes puntualizar esta carga distribuida en toda esta longitud de volado. La presión última entonces multiplicado por S, la dimensión menor de la zapata, por toda esta longitud de volado. Y de esa manera ya lo tendríamos puntualizada esta carga que se va a ubicar justamente en la mitad de esta longitud de volado, es decir, en LV/2. Entonces, para calcular el momento será simplemente pues fuerza por distancia. Necesitamos conocer la presión última, el valor de S y la longitud de volado. Aplicamos esta fórmula y obtenemos un momento último de 64.40 toneladas por metro. Y como se sabe, cuando ya contamos con un momento último, podemos diseñar ya el acero, en este caso para la zapata. En el punto 7.1 tenemos el diseño ya del acero longitudinal entonces. Aquí vamos a determinar el área de acero longitudinal que requiere la zapata mediante esta formulita que lo podemos observar por aquí, que es una fórmula obtenida al reemplazar la fórmula A en el área del acero y despejar el área de acero. Esto con el fin de obtener directamente el área de acero y no hacer un proceso iterativo entre estas dos fórmulas. Bien, entonces necesitamos como datos el momento último en kilogramos por centímetro cuadrado. Simplemente lo multiplicamos por 10 elevado a la quinta a este momento último que lo tenemos en toneladas por metro. D, que viene a ser igual a S de 280 centímetros, la dimensión menor de la zapata. D de 50.59 centímetros. Phi de 0.90. F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado y Fy de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Reemplazamos todos estos datos en esta fórmula del área de acero y obtenemos directamente un área de acero de 34.68 centímetros cuadrados. Determinamos también el valor de A y seguidamente calculamos el área de acero mínimo para ver si el área de acero calculado es menor o mayor que esta área de acero mínimo. Si es menor, pues nos quedaremos finalmente con el área de acero mínimo, que es lo que debemos cumplir. ¿Cómo se calcula esta área de acero mínimo? Simplemente multiplicando 0.0018 por B por H. Multiplicamos entonces y tenemos un área de acero mínimo de 30.24 centímetros cuadrados. Esta área de acero mínimo, como se puede observar, es menor que el área de acero calculado. Entonces, de estos dos valores nos quedamos con el mayor valor, que será de 34.68 centímetros cuadrados. Seguidamente entonces elegimos ya el diámetro del acero longitudinal para ver cuántas varillas necesitamos y a qué espaciamiento se van a distribuir. Bien, elegimos aquí, por ejemplo, 5 octavos. Vemos que se necesitarían 18 varillas y el espaciamiento sale de 15.49. Nos podríamos quedar con un espaciamiento de 15. Podría ser esa una opción. ¿Qué pasa si elegimos un diámetro mayor, suponiendo de 3/4 de pulgada? Tenemos 13 varillas y el espaciamiento sale de 21.92. Tendríamos que redondear al inferior. Nos podríamos quedar con 21 o 20 centímetros. Vamos a usar entonces como acero longitudinal 13 varillas de 3/4 de pulgada cada 20 centímetros. Seguidamente en el punto 7.2 tenemos el acero transversal. En algunos casos se suele considerar como acero transversal esta misma distribución, ¿no? Justamente también esa es otra razón por lo que inicialmente hemos igualado las longitudes de volado en ambas direcciones, ¿no? U otra forma que se suele considerar también es obtener un factor dividiendo T entre S y este factor multiplicarlo por el área real del acero longitudinal. Al multiplicar entonces obtenemos un área de acero transversal de 40.98 centímetros cuadrados. Vamos a considerar también el mismo diámetro que el acero longitudinal de 3/4 entonces y tenemos 15 varillas y un espaciamiento de 20.94 centímetros que fácilmente lo podríamos redondear a 20 centímetros. Por lo tanto vamos a usar entonces como acero transversal 15 varillas de 3/4 de pulgada también cada 20 centímetros.
Bien, en el paso 8 tenemos entonces ya el detalle del acero. Tenemos aquí una vista en perfil de la zapata, la cual tiene un peralte de 0.60 metros, y tenemos aquí en esta otra vista en planta de la zapata sus dimensiones respectivas T y S y su acero longitudinal y su acero transversal. De esa manera entonces quedaría diseñada esta zapata aislada central sin considerar momento en este caso. Seguidamente, en el paso 9 tenemos la longitud de desarrollo de refuerzo. Este cálculo con el propósito de determinar cuánto es la longitud de desarrollo de estas barras y si tenemos la longitud disponible para que se puedan desarrollar. Bien, entonces calculamos la longitud disponible simplemente restando esta longitud de volado menos el recubrimiento. Tenemos una longitud disponible de 1.175 metros. Luego calculamos la longitud de desarrollo con esta formulita. Tenemos aquí finalmente una longitud de desarrollo de 50.61 centímetros, que como se puede observar es muchísimo menor que la longitud disponible. Por lo tanto, no habría la necesidad de que nuestras barras tengan un gancho hacia arriba. Simplemente de forma horizontal nomás logran desarrollarse en esta longitud disponible. Si en caso esta longitud disponible fuese menor a la longitud de desarrollo, tendríamos que hacerle un gancho a estos aceros para cumplir con esa longitud y el acero se pueda desarrollar. Bien, en el paso 10 tenemos transferencia de fuerza en la interfase de columna y cimentación. En este paso vamos a realizar algunos chequeos con el fin de verificar si hay la necesidad o no de diseñar pedestales o colocar dóbules. Calculamos en primer lugar el esfuerzo actuante entre la columna y la zapata y este valor lo comparamos con la resistencia de aplastamiento proporcionado por el concreto de la columna, el cual se calcula mediante la siguiente fórmula y vemos que este esfuerzo actuante es menor que el esfuerzo proporcionado por el concreto de la columna. Por lo tanto, si se cumple esta condición, este mismo esfuerzo actuante lo comparamos con la resistencia de aplastamiento proporcionado por el concreto de la zapata, el cual se calcula mediante esta fórmula y vemos que también se cumple. Este esfuerzo actuante es muchísimo menor que la resistencia de aplastamiento del concreto de la zapata. Por lo tanto, en ambos casos estamos cumpliendo. No habría la necesidad de diseñar pedestales o colocar dóbules. Pero se cumplan o no estas dos condiciones, se deberá tener un mínimo de refuerzos o dóbules igual a 0.005 el área de la columna y no menor a 4 varillas. Entonces procedemos a hacer este cálculo. Al multiplicar 0.005 por el área de la columna, necesitamos un área de acero mínimo de 9 centímetros cuadrados como dóbules, es decir, aceros que unan la columna con la zapata. Pero, como se sabe, pues siempre se suele colocar el acero de la columna anclado al acero de la zapata, es decir, desde el inferior de la zapata ya salimos con el acero de la columna. Entonces, suponiendo que esta columna tenga 10 fierros de 3/4 de pulgada, harían un área total de 28.40 centímetros cuadrados, lo cual es muchísimo mayor que esta área mínima que se requiere como dóbules. Entonces no habría la necesidad de colocar refuerzos adicionales. Generalmente siempre se va a cumplir esta condición. Suponiendo que esta columna tenga únicamente 4 fierros de 5/8. Bueno, en primer lugar, con únicamente 4 fierros de 5/8 no estaríamos cumpliendo con el porcentaje mínimo de acero que debe tener una columna, ¿no? Pero suponiendo, ¿no?, que tengamos el caso, entonces, inicialmente tendríamos 7.96 centímetros cuadrados de área de acero, que es menor a 9, por lo tanto tendríamos que colocar algunos aceros más. Suponiendo un acero más de 5/8, ya estaríamos cumpliendo, ¿no?, con esta área mínima de refuerzos o dóbules. O incluso con un acero de media también podríamos cumplir, ¿no? Entonces serían estos 4 aceros de la columna, más adicionalmente colocaríamos un fierrito más que conecte la zapata con la columna de media pulgada para cumplir esta condición. Pero, como repito, pues esto no podría ocurrir, ¿no?, ya que la columna tendría acero insuficiente.
con únicamente 4 fierros de 5 octavos para estas dimensiones de columna. Bien, entonces de esa manera realizamos este chequeo. Bien, eso sería todo entonces con respecto al diseño de zapatas aisladas centrales sin considerar momento. Espero haya sido clara la explicación. Muchas gracias.